Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo cerramos este año en medio de estas pugnas que ha habido? Y a su criterio, pues, ¿cómo ve esta situación del Consejo de la Judicatura que finalmente parece que va a tener un presidente luego de más de 10 meses? Bienvenido, doctor Benavides. Buenos días, estimada Verónica, un cordial saludo para usted y para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Sucesos. Y acogiendo a sus palabras al inicio de esta jornada, 28 de diciembre, es Día de los Inocentes, parece que Ecuador ha vivido al menos unos 2 años de inocentada. Y claro ejemplo de aquello es justamente lo que está viviendo la institucionalidad en nuestro país. Como usted bien lo recordaba, prácticamente hemos estado más de 10 meses sin presidente del Consejo de la Judicatura, unos que entran por la ventana con acciones de protección y otros que tratan de ver la forma de cómo quedarse en el puesto. Y evidentemente dentro de llamémoslo así, situación bastante vergonzosa que vive nuestro país está el Consejo de Participación Ciudadana, que al final del día ha determinado quiénes están y quiénes no están en los organismos de control. Y claro, ejemplo de aquello tiene que ver con el Consejo de la Judicatura, porque en los actuales momentos ya vemos que se ha presentado la cuarta terna y aparentemente ya vemos que va a existir humo blanco, porque las otras ternas no han sido calificadas, han sido devueltas por el Consejo de Participación Ciudadana bajo cualquier pretexto, ¿no? Ahora que ya están en esta terna, 3 jueces, 3 magistrados de la Corte Nacional de Justicia, parece que sí va a acabar este procedimiento, al menos para designar al presidente del Consejo de la Judicatura. Y aquí sí creo que me parece importante y creo que se corrige un defecto que fue una práctica del señor Yalc y posteriormente de sus sucesores, de que en las anteriores Cortes Nacionales de Justicia, por ejemplo, quien proponía era el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuando debía haber sido el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Entonces corrige ese defecto mediante el cual se designó al señor Yalqui y posterior los sucesores. Ahora, yo creo que la Constitución es clara, la ley también, que esto es una decisión del organismo del cuerpo colegiado de la Corte Nacional de Justicia. Y evidentemente esto de alguna forma va a corregir las actuales pugnas que existen, porque recordemos también que hace algunos meses había una pugna entre el señor Murillo y el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, a tal punto que le suspendieron al presidente de la Corte Nacional de Claro. Justicia. Y de ahí teníamos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, en cambio, haciendo lobby en la Asamblea Nacional para ver si es que se los destituye, en este caso, a los integrantes del Consejo de la Judicatura, a tal punto que después hubo una reunión y a veces uno también tiene memoria corta, pero sí se acuerda que hubo una reunión entre varios legisladores, el presidente de la Asamblea Nacional y el presidente de la Judicatura, un domingo en horas de la tarde, y por ahí decían que se habían reunido para comer pizza. Entonces, evidentemente aquí vemos que existen este tipo de problemas, este tipo de intereses que no le hacen bien al país, pero el gran perjudicado, estimada Verónica, no es el presidente de la Corte Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura, el presidente de la Asamblea Nacional, sino el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el justiciable, porque como están preocupados en quién está en la presidencia y quiénes no les van a destituir, para quienes ejercemos la profesión todos los días podemos ver que los jueces en Providencia nos piden las hojas para poder imprimir las notificaciones, poder imprimir las sentencias, pedir las copias. Y evidentemente, en vez de estar dedicados a esos problemas, deberían solucionar estas cuestiones que son del día al día y que no le perjudican al abogado litigante, sino al ciudadano que está buscando justicia, que está buscando una sentencia para
en este caso, defender sus derechos, sus intereses. Bueno, importante recordar todo aquello porque pasó nada más en estos meses. Lo que pasa es que ha sido tan complejo, con tanto relajo y escándalo, que nos olvidamos, un escándalo tapa otro, André. Pero bueno, la situación es que ha sido complejo esta elección del presidente de la Judicatura y en reiteradas ocasiones, usted me dirá, doctor Benavides, que han habido denuncias públicas de diferentes desde diferentes lados de intentar meter las manos en la justicia. Y quizás allí viene el origen de todas estas polémicas, de todas estas pugnas y escándalos, porque manejar la judicatura es manejar la justicia. ¿Usted cómo lo ve sobre, bueno, estas denuncias? ¿Qué tan reales podemos pensar que son de que hay grupos de poder que quieren meter las manos en la justicia? Y eso históricamente ha pasado, estimada Verónica. Vemos que gobierno que llega, gobierno que no quiere solo meter la mano, quiere meter el brazo y todo el cuerpo en la administración de justicia. Y siempre ha sido así, porque vemos que muchas veces varios funcionarios, varios cercanos cometen presuntos actos de corrupción, por ahí se favorecen y quieren ver la forma de cómo pueden, en este caso, tapar eso y evidentemente que no se perjudique su estatus, su estatus de inocencia, por así decirlo. Y claramente vemos que esta cuestión, como ya le he manifestado, no es un síntoma que recién se da, sino que todos los gobiernos han intentado hacerlo. Y claramente llegar al Consejo de la Judicatura es aquel mecanismo que permite lograr aquello. Porque a partir del Consejo de la Judicatura, no solo es que nombras a jueces y a las principales autoridades judiciales del país, sino que también puedes tener cierto tipo de injerencia en aquellas decisiones y el ciudadano dirá, ¿cómo pasa eso? Así Porque es. tampoco es que la judicatura cambia de jueces así nomás, porque eso de decir, bueno, yo pongo este juez en esta causa y después lo saco, no, no. ¿Cómo funciona la cosa? Porque no es tan sencillo, sino que de repente, cuando hay un caso sonado, la vieja confiable que utiliza la judicatura es suspender a los jueces. Entonces, por ahí buscan un tercero, un ciudadano como el de la Concordia, que capaz es desocupado y no tiene cosas que hacer, y dice, voy a presentar una denuncia por error inexcusable, por manifiesta negligencia, por dolo. ¿Y qué es lo que pasa? Le suspenden a ese funcionario judicial, ya sea fiscal, ya sea juez, y claramente una vez suspendido, tú tienes que reemplazar o subrogar ese cargo con otro juez. Pero puede ser un juez que sea más flexible, un juez amigo, y claro, al otro lo dejas a un lado hasta que se acabe el proceso. Entonces, eso ha sido utilizado. Y más allá de que la Corte Constitucional ha hecho esfuerzos para solucionar este tema, sí, en efecto, antes en el Consejo de la Judicatura de YALC, evidentemente te destituían sin la calificación previa del error inexcusable, etcétera, etcétera. Claro. Pero ahora vemos que se ha abusado en cambio de la suspensión, porque a pesar de que no exista como tal iniciado un procedimiento administrativo sancionador, te suspenden, tal como le ocurrió a quién, al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al doctor Saquicela. Le suspendieron, le dejaron sin el cargo, creo que 1 o 2 meses, hasta que un juez dijo, ¿saben qué? No se califica el error inexcusable, la manifiesta negligencia, así que no debería ser sancionado. Entonces, claramente yo creo que hay que corregir eso y vemos que también se ha utilizado muchas veces para dejar por fuera a aquellos que pueden resultar incómodos. Y el ejemplo más claro, Verónica, del por qué esa necesidad de tener estos espacios en el Consejo de la Judicatura es lo que ocurrió hace unos 3 o 4 meses cuando la Asamblea Nacional se prestaba para destituir a los vocales del Consejo de la Judicatura. Veíamos cómo el gobierno nacional desesperado trataba de conseguir esos votos o tratar de bajar esos votos que impidan la destitución de los vocales del Consejo de la Judicatura, a tal punto que cuando se da la primera votación no se logra esa mayoría y el presidente Saquicela suspende la sesión siquiera un mes a ver si es que logra cocinar los votos.
al final del día no logró y no consiguió esa mayoría de 2/3 de los integrantes de la Asamblea Nacional. Entonces vemos que todos los actores políticos, como sea, tratan de ver la forma de cómo cooptar el Consejo de la Judicatura, evidentemente para resguardar sus intereses y por ahí si salpica algún acto de corrupción, tener al menos algún padrino que pueda salvarle de esos procesos judiciales. Qué importante refrescarnos la memoria, gracias al doctor André Benavides, abogado constitucionalista, por hacerlo. Y en este caso específico de la justicia, porque, bueno, mucho se le cuestiona a la justicia. Se menciona, el presidente lo ha dicho varias veces, que se liberan jueces, perdón, que jueces liberan a delincuentes, a narcotraficantes, y eso preocupa. Ahora recordemos algo que pasó en febrero de este año, a inicio de este año, cuando María del Carmen Maldonado renunció a la presidencia de la Judicatura porque rechazaba lo que usted comentaba, doctor Benavides, esta sentencia de la Corte Constitucional que retiró esta facultad que tenía la Judicatura para suspender a funcionarios judiciales por la presunción de irregularidades en sus acciones y fallos. ¿Esto usted cómo vio? ¿Fue algo positivo que hizo la Corte Constitucional? Porque quizás también ha sido complejo, ¿no? Esta situación de la justicia y jueces que liberan a narcodelincuentes, por ejemplo. Bueno, recordemos que la actuación de la expresidenta de la Judicatura Maldonado no es un tema casual y no se debe a esa sentencia de la Corte Constitucional, porque ella dice, me están quitando mi facultad para suspender jueces como presidenta. Lo que te dijo la Corte es que debido a la gravedad de una medida de esa naturaleza, la decisión no debe descansar solo en el presidente de la Judicatura, sino en el cuerpo colegiado, lo cual me parece adecuado, porque muchas veces, bajo la premisa, bajo la directriz del presidente, Ujú. se prestaban para estos abusos y excesos. Pero vemos que más allá de esta sentencia de la Corte Constitucional, eso no se ha corregido, porque tú dentro de la judicatura también tienes mayorías y minorías, y dependiendo de la mayoría de turno, vemos a qué jueces o a qué fiscal le puede suspender y a cuál juez, a cuál fiscal no lo suspendes porque puede ser parte de la gallada. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora, que la señora Maldonado haya renunciado al cargo bajo este motivo, creo que a nadie le convence eso, porque el motivo de la renuncia no es eso, estimada Verónica. Esto se debe a una sentencia anterior de la Corte Constitucional, en la cual dijo que los vocales del Consejo de la Judicatura se habían arrogado funciones de legislador y habían, a través de reglamento, establecido los requisitos y los parámetros para evaluar a jueces de la Corte Nacional de Justicia. A tal punto que la Corte Constitucional dispuso en sentencia que los integrantes del Consejo de la Judicatura de su bolsillo deberán indemnizar económicamente a aquellos jueces y con jueces que fueron destituidos en este proceso de evaluación. Entonces, decir, es que me quitaron la facultad para suspender a los jueces, eso no es así, sino que esto se debe justamente a esa sentencia que dio la Corte Constitucional, en la cual la judicatura fue más allá de lo constitucional y legalmente permitido. Y eso justamente fue el motivo del juicio político en la Asamblea Nacional, que finalmente no prosperó a pesar de tener una sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, prácticamente nuestros políticos, más allá que te digan en sentencia que eres violador de derechos constitucionales, evidentemente lo que prima aquí es que los señores queden en el puesto, que por ahí también puedan garantizar algunas cuestiones que por ahí se dan y dejarlos en el puesto porque evidentemente responden a los intereses de quien está en el poder de turno. Entonces, esas fueron realmente las verdaderas razones por las que salió la señora Maldonado, no necesariamente la segunda sentencia de la Corte Constitucional. Bien, importante, como mencionaba antes, refrescarnos la memoria, hacer, bueno, un resumen de lo que ha sido este año para la justicia también. Y André, con este contexto, ¿qué podemos esperar del 2023 de la salud de la justicia? Bueno, yo creo que al menos el escenario no es muy beneficioso, por así decirlo.
vemos prácticamente que la justicia, me van a disculpar el término, está prostituida, principalmente por nuestros políticos y funcionarios públicos. Y esto se debe principalmente, estimada Verónica, por el abuso que se han hecho a las garantías jurisdiccionales y que eso no ha sido objeto de algún tipo de corrección o control. Es bastante llamativo que a través de medida cautelar se dé la libertad a una persona que está privada por el cumplimiento de una sentencia. En lenguaje sencillo para que la ciudadanía entienda, es como si yo, a través de una demanda de alimentos, pida en la reincorporación a un puesto público. Entonces, es algo que no es procedente. Y por otro lado, también vemos el abuso del habeas corpus para dejar sin efecto unas privaciones de libertad, pero también vemos el abuso de las acciones de protección. El claro ejemplo más evidente, por así decirlo, es lo que está pasando con el Consejo de Participación Ciudadana. Y esos malos jueces, lastimosamente, responden según los afectos y desafectos y el cliente de turno. Y el tema del Consejo de Participación Ciudadana, y a mí sí me molesta más que como abogado, como ciudadano, es que nos intenten ver la cara, porque salen en los medios de comunicación a decirnos la sentencia del juez de la Concordia prácticamente es un juez garantista, resuelto en derecho, aquí ha habido violaciones a derechos constitucionales, es una sentencia que en cierta forma va a limitar las actuaciones de la Asamblea Nacional. Y bueno, uno dice, con ese discurso, parece que sí les violaron los derechos constitucionales, pero lo que no te dicen es que esa sentencia es el resultado de qué. No es que presentaron la demanda a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, no. Presentó un tercero que no tiene nada que ver con el Consejo de Un Participación ciudadano que se le Ciudadana. ocurrió abogar por los consejeros. Claro, él estaba capaz, desocupado, ahí en la Concordia, no sabía qué hacer. Dijo, cierto, los votaron a los del Consejo de Participación Ciudadana, voy a presentar una acción de protección. Y no es que presentó una acción de protección, Verón. Presentó siete acciones de protección. Hasta que Las alguna otras, le sale. las otras le inadmitieron porque no eran competentes los jueces en razón del territorio, otros le negaron. Pero como les gusta jugar a la lotería de las garantías jurisdiccionales, hasta que te llegue el juez amigo. Te tocó con el juez amigo, toma tu sentencia. Entonces, claro, el ciudadano, ¿qué puede esperar si los propios funcionarios públicos, que son los primeros que deberían respetar la Constitución y la ley, no lo hacen? Entonces, a otro que vengan a meter los dedos en la boca diciendo, el juez de la Concordia es impoluto, la sentencia es impecable. Claro, ¿qué sentencia no va a ser así si presentaste 6 demandas más y las otras te negaron y te inadmitieron? Entonces, esas cosas hay las que hay que corregir. Afortunadamente, ya el juez ya notificó la sentencia y ahora sí puede subir a la Corte Provincial de Santo Domingo. Y yo al menos esperaría que la Corte Provincial de Santo Domingo esté a la altura de las circunstancias y pueda revocar esa sentencia que prácticamente es una afrenta para la justicia constitucional de nuestro país y más allá de que haya hecho bien o no la labor la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional también se para de cabeza y dice, yo no voy a cumplir ese fallo porque es el juez de la Concordia. Pero si tú quieres dejar sin efecto ese fallo, no es con comunicados de prensa, con ruedas de prensa, sino en derecho. Y sí llama la atención que igual la Asamblea Nacional, ¿cómo es lo que hace? Destituye solo a los que te caen mal. Pero los que te caen bien, porque ahí está una sobrina de uno de los legisladores, en cambio ahí no se los toca. Cuando los 7 debían haber sido de su casa por incumplimiento de funciones. No nombran presidente de la Judicatura, Contralor General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo, superintendentes, y podríamos seguir toda la mañana hablando de la lista de funcionarios que todavía no han sido posesionados, que no han sido designados. Entonces, lastimosamente, para el 2023, estimada Verónica, yo no veo un panorama bastante favorable y más allá, sumémosle a eso la consulta popular que va nuevamente a dar un golpe al tablero
y que va a Así tener es. repercusiones en la institucionalidad. Vemos qué sucede, pero sí, no es por, es el Día de Inocentes, pero no es una inocentada lo que está pasando tanto al interior del Consejo de la Judicatura como al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en la Asamblea. Y también con estos abusos que se ha dado a las garantías jurisdiccionales, como ya bien lo ha recapitulado el doctor André Benavides, a quien le agradezco por, bueno, ponernos en contexto, refrescarnos la memoria de lo que ha sido este año y, como digo, no es inocentada, aunque parezca. Gracias, doctor André Benavides, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, estimada Verónica, y esperemos que este 28 de diciembre eterno, que llevamos como 2 años, termine porque a la final el ciudadano es el gran perjudicado.